Amigos de Enlace, realmente un placer nuevamente estar con ustedes, habilitando un nuevo ciclo dentro de lo que es este proceso, de este camino que estamos haciendo en el mundo de las relaciones internacionales. El día de hoy estamos en compañía de personas que van a nutrir el set de Abya Yala y evidentemente Enlace, y en compañía de ASOFAM, de la Embajada de la Argentina, de la representación de Nicaragua a nivel internacional, habilitamos el espacio y el ciclo denominado En Nombre de la Memoria. El día de hoy recordaremos lo que ha sido el mundo de los desaparecidos mediante lo que ha sido también el proceso de la dictadura, específicamente el Día Internacional del Desaparecido que se celebra el 30 de agosto y evidentemente lo que ha sido la connotación del Plan Cóndor para toda Latinoamérica. Voy a dar la bienvenida a los invitados, pero también a la compañía de la doctora, sobre todo Nila Heredia, que vamos a comenzar un ciclo el día de hoy, que vamos a habilitar, doctora, todo un camino y un recorrido que va a ser Abya Yala, que va a ser Enlace y que va a ser ASOFAM, evidentemente, para generar denuncia, para generar, obviamente, el mundo de lo que ha sido la dictadura, que muchas veces ha quedado olvidado, pero que el día de hoy vamos a tratar de encontrar un mundo en común. Bienvenida, doctora. Le doy la bienvenida al embajador Ariel Basteiro, que ya ha sido parte de Enlace, y hoy vamos a tener la connotación de un tema tremendamente fuerte y específico. Y creo que la figura acá notable que vamos a tener, doctora, es la de Carlos Fonseca. Carlos Fonseca, que en este caso viene como secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional por medio de Nicaragua, nos va a dar la experiencia de Centroamérica en el tema de desaparecidos y obviamente la connotación que ha tenido para toda Latinoamérica. Doctora, le doy la bienvenida. Sí, muchas gracias. Quiero agradecer a Abya Yala y a todos nuestros invitados de este programa y de los siguientes, porque estamos empezando un ciclo de actividades que desde ASOFAM, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, que ha sido fundada el 82 y luego constituida de mejor manera a partir del 83 prácticamente, cuyo objetivo central es lograr que se haga la investigación de todos los hechos, de todos los casos de desaparición forzada, también de las ejecuciones sumarias, de las muertes en tortura, de las torturas, etcétera, durante las dictaduras, las largas dictaduras que hemos tenido y que lastimosamente hasta el momento no hemos logrado hacer un juicio a la mayoría de las personas que son, digamos, autores, no solamente físicos, sino intelectuales de esta lacra, diríamos, o de este tipo de delito que es digamos, es lo mismo que el genocidio, que es de lesa humanidad. Quiero indicar que el tema central que nos conlleva es el tema de la desaparición forzada, una figura que antes de estas dictaduras, digamos que no se la tomaba como un elemento central, generalmente se veía como el apresamiento, la tortura, etc. Entonces quiero indicar que llamamos desaparición forzada, o se ha usado a menudo la desaparición forzada como una estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los activistas ni a los familiares, sino que también se extiende a toda la sociedad y a toda la comunidad, no solamente regional, sino genera una sensación de inseguridad y de victimización a todos, logrando que todo el mundo termine tan asustado que genera una actitud de aislamiento a la gente que se está persiguiendo. Hoy la desaparición forzada se ha convertido también en un problema mundial. Ciertamente para nosotros la desaparición forzada tomó una visibilidad muy importante durante la época del Plan Cóndor, las dictaduras del Cono Sur, pero también con otros nombres, otra metodología, se ha extendido a todo nuestro continente. Centroamérica es un lugar de gravedad importante. Pero hoy se reconoce que la desaparición forzada también
se ha ejecutado en países del Asia, del África, prácticamente en todos los países. Entonces, este tema, que tiene una connotación mundial, ha llevado a que las Naciones Unidas declarasen el 30 de agosto como el Día de las Víctimas. En realidad es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que ha empezado a, recordarse a partir del 2011. O sea, el 30 de agosto es un día que a nivel mundial todas las asociaciones como la nuestra hacen alguna actividad el 30 de agosto, si bien el 10 de diciembre ha sido aprobada la Convención de Protección contra la Desaparición Forzada. Muchas gracias, doctora. Embajador Basteiro, bienvenido a Enlace, gracias. Bienvenido a En Nombre de la Memoria. Gracias, es un gusto estar aquí y nuevamente participar del programa en un tema tan sentido y tan cercano a los latinoamericanos, y especialmente o con una connotación especial en lo que fue el Cono Sur. El hecho de sumarnos al recordar este día del detenido desaparecido, que Naciones Unidas lo ha impuesto en su cronograma de fechas a recordar, creo que es un triunfo también de los organismos de derechos humanos a lo largo y lo ancho de Latinoamérica, que a partir de su lucha, de su consecuencia para reclamar por esclarecimiento, por verdad, por justicia, ha forzado incluso a Naciones Unidas a que tomara este símbolo como algo necesario y imprescindible para recordar. Latinoamérica fue una de las zonas o de las regiones más castigadas con políticas que se instrumentaron en la mayoría de los casos del exterior. En un principio fueron quizás para callar las luchas populares de los pueblos latinoamericanos en la década del 60 y el 70, y yo también creo que porque ya se venía planificando instrumentar un plan económico neoliberal que necesitaba imprescindiblemente de borrar, de no permitir que existieran cuadros políticos comprometidos, revolucionarios, líderes, que hubiesen hecho mucho más difícil a las dictaduras o a los gobiernos neoliberales llevar adelante planes de hambre, de saqueo de los recursos naturales, y quizás eso fue lo que hizo que a fines de la década del 70 se dieran en varios países de Latinoamérica políticas que apuntaron a reprimir las luchas sociales, las luchas populares, y de la peor manera. En Argentina quizás es un caso emblemático porque como en ningún otro lugar se llegó a través del Estado, de la dictadura militar, del gobierno militar, que era una dictadura, se llevó a instrumentar un plan genocida de desaparecer 30.000 compañeros, con métodos aberrantes que van desde el fusilamiento hasta la desaparición forzada, tirando vivos en muchos casos a las víctimas, a estos presos políticos que estaban en ese momento como presos políticos clandestinos porque no estaban ni blanqueados por la justicia, y los tiraban vivos desde aviones, o el robo de bebés, de chicos, algo que hoy ha estado muy en boga en Argentina en los últimos tiempos, ha tomado una repercusión muy grande, y la lucha de abuelas de Plaza de Mayo llevó a que ya se recuperaran 115 hijos de desaparecidos, nietos de abuelas, de familias que lo venían buscando. Un caso emblemático fue el de Estela Carlotto, la presidenta de Abuelas, que pudo recuperar después de esa lucha a su nieto, y creo que fundamentalmente se instrumentó en Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil y Chile un plan ordenado y organizado desde la Escuela de las Américas, por eso que hay una muy fuerte injerencia de los Estados Unidos en esta política represiva en la década del 70, un plan que se conoció como Plan Cóndor, que fue la coordinación de las dictaduras militares para reprimir y hacer seguimiento más allá de las fronteras de aquellos luchadores populares que eran perseguidos o confrontaban con la dictadura militar, y esto también quedó como una mancha, ¿no?, en que los pueblos de Latinoamérica o algunos gobiernos de Latinoamérica se juntaran no para
dar derechos, no para, como pasa hoy, ¿no? Hoy tenemos una cosa totalmente, una antítesis de lo que fue esa coordinación de dictaduras militares. En aquel momento la dictadura militar era para desaparecer, para matar a propios compatriotas, para perseguir, para encarcelar, para exiliar. Hoy los pueblos, los gobiernos de Latinoamérica se juntan para dar salud, para dar derechos, para recuperar coordinación en defendernos de los ataques del imperialismo, con lo cual lamentablemente tuvimos que sufrir todas esas malas actitudes de gobiernos militares para poder decir hoy nunca más, y a partir de ese nunca más que hoy haya gobiernos que obviamente trabajan en función del interés del pueblo. Y con eso vivir otro proceso. Carlos Fonseca, bienvenido a Enlace, bienvenido a La Paz, a Bolivia, al estudio de Aviala Televisión. Es para nosotros un honor, engalana obviamente el programa y obviamente las instalaciones del canal, y en un momento y en un tópico creo trascendental, lo que ha sido el tema de desaparecidos, no para América del Sur, sino para todo el continente y evidentemente para Nicaragua. Sí, quiero agradecer la oportunidad de compartir estas reflexiones a propósito de este día tan importante para no perder la memoria. No perder la memoria es fundamental para que los pueblos puedan estar en condiciones de construir un destino mejor. Yo me encuentro en este momento en La Paz participando en representación de mi partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en el encuentro del Foro de Sao Paulo, que está desarrollándose en este momento. Y a propósito de este motivo por el cual estamos aquí conversando, yo quería comentar que este fenómeno de los desaparecidos, de las desapariciones forzadas, fue algo típico de las dictaduras militares de derecha impuestas por los sucesivos gobiernos norteamericanos en la década de los años 60 y años 70. Es decir, que fue una política de Estado sistemática promovida por el imperialismo norteamericano. Ya el embajador se refería a cuál era la razón de ser de esta política. Y en el caso nuestro, de Nicaragua, se da el mismo fenómeno porque en esa época estaban en el poder las diferentes dictaduras, los regímenes represivos instaurados por el imperialismo norteamericano. En el caso nuestro era una dictadura dinástica que se instauró en 1936, poco después del asesinato del general Augusto César Sandino, y fue derrocada por una guerrilla, movimiento guerrillero, cuya última etapa de lucha fue una insurrección popular masiva, una guerrilla organizada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, dirigida, una insurrección popular ya en el momento, en los últimos años de la dictadura, de esta dinastía que fue el somocismo, muy tristemente célebre por su particular carácter genocida. Llegó a bombardear las ciudades del país en determinado momento, cuando ya estaba en sus últimos momentos. Y una diferencia importante es que en el caso nuestro, en el caso de Nicaragua, las fuerzas represoras que ejercieron estos actos de lesa humanidad fueron destruidas, es decir, fueron derrotadas militarmente por una fuerza revolucionaria que luchaba por una transformación social, por la justicia social y la búsqueda y obviamente de un mundo mejor. Sí, por supuesto, ¿verdad? Y era una lucha que obviamente se contraponía con los intereses defendidos por el imperialismo norteamericano, que era quien había impuesto todas estas dictaduras a lo largo y ancho de toda América Latina.
Entonces en Nicaragua pues se hizo justicia, es decir, a diferencia de otras situaciones en las cuales, aunque se han dado cambios importantísimos, cambios sociales, en muchos casos de carácter revolucionario, sin embargo, como no han sido producto de una lucha armada, sino que han sido producto de otros procesos políticos, ha quedado ese tema ahí pendiente, ¿no?, en la agenda del país. En el caso nuestro, el tema fue resuelto por el hecho de que las fuerzas que eran reprimidas, las fuerzas populares que luchaban por una sociedad más justa, llegaron al poder. Y entonces se aplicó la justicia revolucionaria, que por cierto fue, en el caso de Nicaragua, extremadamente generosa. Es decir, porque el objetivo, cuando se habla de la necesidad de que no haya impunidad, no es la venganza, no es por el odio, no, sino que es para que no haya impunidad, precisamente para evitar que esas cosas puedan hacerse de manera impune, sin esperar consecuencias para quien la hace, ¿no?, para quien comete este tipo de crímenes. Y si me permite, perdón Carlos, sí, justamente vamos a agarrar ese tema, vamos a analizar justamente el tema de la impunidad, el tema que evidentemente nos trae el día de hoy de lo que es los desaparecidos. Estamos en Enlace, en nombre de la memoria. Nos vamos a ir un corte para continuar compartiendo con nuestros invitados de lo que es el Día Internacional del Desaparecido.